nosotros. Padre, bendecimos a nuestros hermanos que están en la transmisión, les bendecimos en tu nombre, Señor. Confesamos tu palabra sobre ellos, Señor. Confesamos tu Espíritu Santo en sus vidas, Señor. Glorifícate en esta mañana en cada corazón y en cada vida de los que hoy están, Señor, escuchando, recibiendo esta transmisión. Padre, gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad. Yo estoy seguro y confiado de que lo que tú empezaste en nosotros lo vas a terminar, Padre. Y esta adoración que hoy elevamos, Señor, pueda llegar a tu presencia, porque es para ti primeramente, pero también transforme corazones, transforme vidas, porque la alabanza trae bendición. Donde quiera que llegue esta alabanza, tu palabra fluirá, tu espíritu transformará, tu presencia hará la diferencia, Señor. Te honramos esta mañana, te damos la gloria solo a ti. Espíritu de Dios, gracias por tu fidelidad, gracias por lo que estás haciendo en nosotros y con nosotros, Señor. Muchas gracias. Bendícenos en esta nueva serie, Padre. Padre, permite que cada hermano que está escuchando este mensaje pueda ser desafiado y podamos ir cada día más a caminar contigo. Es nuestra oración esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias a ti, Señor. Amén. Amén. Ahí donde está en casa, tome un asiento. Si está de pie, usted que está en la transmisión igualmente, tome su lugar. Vamos a entrar a la palabra. Estamos empezando una nueva aventura en la iglesia, que es tener 2 reuniones en línea, preparándonos para ahora que regresemos. Sabemos que el regreso va a ser en una nueva modalidad y probablemente la siguiente semana tengamos 3 reuniones, 3 transmisiones. Entonces estemos orando para que lo que venga de aquí en adelante, Dios siga tomando el control. Sabemos que en su mano está todas las cosas y en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos, y es por su gracia que estamos aquí. Así que vamos a orar para que Dios guíe a nuestras autoridades y Dios nos guíe a nosotros como su pueblo para marcar la diferencia. Estamos comenzando una nueva serie que queremos comenzar el día de hoy. Vamos a tener 2 transmisiones con 2 temas diferentes para que usted se conecte. Los que nos están escuchando pueda conectarse en los 2 horarios. La segunda transmisión es a las 12 del día y tendremos un tema que va en complemento con este primer tema, y así vamos a estar trabajando en estas sesiones. Tendremos temas diferentes en cada transmisión. Algunos dirán, bueno, ya vi la transmisión de la mañana, ya no necesito ver la de la tarde. No, hermano, vamos a estar teniendo diferentes temas. Así que en esta nueva modalidad vamos a pedirle a Dios que nos guíe a toda verdad, y vamos a prepararnos para esta serie que le hemos llamado Piensa Diferente. Terminamos la serie Llamas de Fuego, donde hablamos de cada uno de nosotros como creyentes, la responsabilidad que tenemos de actuar en esta nueva normalidad. Vivimos en una nueva normalidad ya el mundo cambió. Alguien le ha llamado a este tiempo el año 0. ¿Por qué el año 0? Porque ni una guerra mundial marcó tanto la diferencia como esta pandemia. Estamos seguros que nosotros como creyentes entendemos que en la mano de Dios están los tiempos. Entonces, al hablar de pensar diferente, estamos hablando de que tenemos que tener una mentalidad como iglesia, una mentalidad triunfadora, una mentalidad de alcance, una mentalidad de ir apropiándonos del territorio que ya Dios ganó. Y vamos a tomar como base bíblica el Evangelio de Lucas en la Nueva Traducción Viviente, que regrésamelo por favor, quiero todavía manejar un poquito ahí ese logo. Dice: si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. En esta nueva modalidad se nos está pidiendo mucho cuidar nuestra vida. De hecho, la semana pasada comenzamos diciendo que solamente los más fuertes en cuanto a salud, según auguran, que van a sobrevivir. Ahora, yo creo que también, hablando ahora como iglesia, hablamos como personas el mes pasado, ahora vamos a referirnos como iglesia. Solo la iglesia que entregue su vida por causa de Cristo va a salvar su vida. Así que eso es pensar diferente. El mundo habla de protegernos, el mundo habla de cuidarnos a nosotros mismos, pero Dios dice: si tú quieres salvar tu vida, tienes que perderla. Es paradójico, ¿no? Por eso Isaías dice: los pensamientos míos no son los tuyos, dice el Señor.
Entonces tenemos que pensar como Dios quiere que pensemos, porque Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces, al tener la mente de Cristo, la iglesia como cuerpo de Cristo debe pensar como Cristo pensó. Y de ahí vamos a ir tomando como base lo que quiero compartir con ustedes. Ahora sí, vamos adelante, por favor. Esta pandemia nos está dejando varias lecciones. Una de ellas es que no podemos salir de la crisis con la misma mentalidad. Yo no puedo salir de la crisis, tengo que pensar diferente. Y el tema que vamos a desarrollar estas 2 sesiones es sobre la aflicción. Porque ¿quién no ha pasado por aflicción? Y vamos a entrar a este punto el día de hoy, porque pensar diferente implica estar conscientes de la aflicción que llegará al mundo y que me atrevo a decir ya ha llegado. Y cuando hablamos del mundo, no me refiero solamente al sistema del mundo, sino a cada ser humano. ¿Cuántos creyentes no fuimos azotados por la aflicción? ¿Cuántos cristianos más tendrán que ser azotados por la aflicción? ¿Cómo vamos a pensar cuando venga la aflicción a nuestra vida? ¿Cómo pienso cuando la aflicción tocó a mi puerta? Y de hecho, aprendimos la semana pasada que la actitud que tomemos en la crisis va a dictar nuestro comportamiento. Recuerdo una frase de Charles Darwin, aquel hombre que hablaba de la evolución. Sabemos que muchas de las cosas que él dijo no fueron correctas. Sin embargo, quiero rescatar una frase que él dijo. Él dijo: los sobrevivientes no son los más fuertes, sino los que mejor se adaptan. Esa es una realidad. Ahora, este texto está ahí, lo vamos a tomar más adelante. Dice: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. La iglesia necesita entender que así como Cristo se humilló hasta lo sumo y soltó su vida para darnos vida a nosotros, la iglesia tiene que aprender a entregar su vida, su ministerio como iglesia, sus proyectos como iglesia, para que Cristo sea glorificado. Ahora sí, vamos a la siguiente frase. Ahí va a estar esa frase: solamente los fuertes van a sobrevivir. Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. ¿Cómo nos estamos adaptando como iglesia a estos cambios? Alguien dijo que Napoleón dijo otra frase: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Nos enseña esta frase que para prepararnos para el futuro es indispensable también mirar nuestro pasado, tener presente las lecciones aprendidas. ¿Qué aprendo yo después de esta pandemia? ¿Qué aprende la iglesia? ¿Qué aprendo yo como predicador después de esta pandemia? Que debo dejar a un lado la paja y predicar el mensaje certero de Jesucristo. ¿Qué tiene que aprender usted como creyente? Que no hay tiempo de perderlo lamiéndonos, perdón que use esta frase, lamiéndonos nuestras propias heridas. Es tiempo de empezar a mirar la tarea que Dios nos dejó. Alguien llamado Albert Einstein dijo varias cosas interesantes que quiero rescatar el día de hoy. Varias frases de él son muy significativas y las hemos estado trabajando a lo largo de nuestro pastorado en esta congregación, porque siempre le hemos animado a que le dé gracias a Dios por las crisis que estamos pasando. Mire lo que dice en esta primera frase: la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y los países, porque las crisis traen progresos. Es cierto que muchas empresas están cerrando, pero yo creo que los creativos van a tener una nueva vida, van a poder alcanzar muchas cosas. Ahora, esto me lo voy a referir no solamente en el plano emprendedor. Usted puede aplicarlo al plano emprendedor. Hoy está de moda el emprendimiento y tal parece que es la nueva doctrina de la iglesia, aunque yo difiero un poco del emprendimiento como lo están manejando, porque no se trata solamente de hacer negocios, se trata de que el reino de los cielos, que es el mejor negocio, se lleve a cabo. Entonces, cuando hablo de emprendimiento, me refiero a que la iglesia necesita emprender nuevas cosas, nuevas estrategias, nuevas maneras, sin perder su esencia. Usted como creyente tiene que estar preparado para cosas nuevas. Si su mente está cuadrada, le va a costar trabajo adaptarse a las nuevas cosas. Y usted me dirá: hermano, pero Pablo dice que no nos adaptemos a este sistema. Claro, yo estoy hablando de que no me voy a adaptar, mi mentalidad no se va a adaptar al sistema, pero la iglesia necesita enfrentar estos retos. Hace algunos años atrás, un hombre de Dios que ya murió, que fundó varias iglesias en California, que fue un innovador, él dijo que el cristianismo a veces se enfrenta a olas y nosotros decidimos si nos dejamos ahogar por las olas o tomamos una tabla de surfear y estamos elevándonos encima de las olas. En esta temporada la iglesia se dio cuenta de que necesitaba cambiar la estrategia.
porque lo único que teníamos que era de más valor, que era la reunión dominical, nos fue arrebatada. Tal parece que muchos cristianos, su enfoque era solo la reunión dominical, y aún pastoralmente nuestro enfoque era la reunión dominical. Hacer el mejor culto, hacer la mejor alabanza, tener la mejor predicación, si transmitíamos, hacerlo de la mejor manera, y como que de repente eso nos fue arrebatado. Entonces la iglesia necesita entender que la crisis es una bendición. En el plano de Dios, las crisis van a hacer que los más fuertes sobresalgan. Dame la siguiente frase, por favor. Hay otra frase interesante. La creatividad nace de la angustia, como el día. No, es la anterior. A ver, dame, ¿cuál es la que tengo? En la crisis es donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. ¿Cuántos de nosotros vamos a superar la crisis? Y aclaro, no solamente sobreviviendo. Porque algunos dirán, hermano, gracias a Dios no me dio coronavirus, o si me dio ya salí de ello. Pero no se trata solo de eso. O sea, la crisis es más que el COVID. La crisis es algo que viene a traer nuevas temporadas, y solamente los más fuertes van a poder sobresalir. La iglesia es fortalecida por la sangre de Cristo. Ahora sí, dame la siguiente frase, por favor. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Cuando tú tienes angustia, es porque viene un nuevo amanecer. Y usted me dirá, bueno, yo no vine aquí, o yo no me conecté para escuchar frases de Albert Einstein. Le voy a llevar a la Biblia. La Biblia dice lo siguiente. El libro de Éxodo, en el capítulo 1, versículo 12, dice: sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Cuando los judíos, los israelitas, fueron pasados por una crisis, los empezaron a apretar, los empezaron a oprimir, pero ellos, en vez de sentirse achicopalados, como diríamos en México, ellos se fortalecieron, ellos crecían. Mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Esa es la esencia de la iglesia de Jesucristo, que mientras más pasemos por crisis, más podamos llegar a la victoria que Dios nos prometió. De eso me quiero referir en esta serie de pensar diferente. La crisis nos ha mostrado la capacidad que tiene la iglesia y el cristiano de subir su mentalidad, de tener la capacidad de cambio para lograr la meta de que todo mundo conozca a Cristo y a este crucificado. Nuestra meta no es que la gente diga: wow, qué bonitos cultos hacen en las iglesias, wow, qué bonita predicación, wow, qué bonitos programas. Esa no es nuestra meta. Nuestra meta es que la gente conozca a Cristo y a este crucificado. Y ahora necesitamos replantear esa idea. La iglesia debe pensar diferente. Recordemos que la mentalidad del reino se basa en 3 características que quiero recapitular con usted el día de hoy. La iglesia que va a sobresalir es la iglesia que tiene mentalidad de reino. Y el reino se basa en 3 pensamientos: visión correcta, actitud correcta y doctrina correcta. En esta serie vamos a trabajar estos 3 conceptos, vamos a refrescar nuestra mente en relación con ellos, porque una iglesia con mentalidad de reino tiene su visión en el lugar correcto, tiene su actitud correcta y tiene la doctrina correcta. Hoy nos vamos a enfocar en el tema de la actitud correcta, ya no solo como persona, sino como iglesia. Hace 8 días hablamos de las actitudes que Cristo tuvo. Estuvimos trabajando el concepto de actitud. Vamos a hablar ahora de la actitud como la cualidad que tiene la iglesia cuando enfrenta, o esa cualidad que tiene la iglesia cuando va a enfrentar situaciones como las que estamos viviendo. La iglesia debe ser entendida en los tiempos, y en esto se va a basar la mentalidad del reino. Esto incluye la actitud correcta ante la crisis. ¿Cómo te comportas cuando venga la crisis, el sufrimiento, o ahora que ya llegó el sufrimiento a tu vida? ¿Cómo es tu comportamiento? Y entonces vamos a necesitar entender el problema no de forma, sino de fondo. Necesitamos entender por qué Dios planeó las aflicciones y el sufrimiento. Y usted dirá: no, hermano, es que Dios no planea sufrimiento, Dios planea nuestro bienestar. Bueno, si tú crees eso, tienes la mitad de la doctrina correcta, porque la doctrina correcta del reino es sufrimiento, y Jesucristo es conocido como el siervo sufriente. Entonces yo creo firmemente que necesitamos
redescubrir, por así llamarle, la doctrina del sufrimiento, que tanto nos han venido a vender hoy, que no es algo bíblico. Nos han hablado de progresar, nos han hablado de ser triunfadores, nos han hablado de tener recursos, de ser emprendedores, de ser hombres y mujeres de reino, que tengamos dinero, que tengamos... Y a veces pensamos que cuando un pastor sufre es porque está en pecado. Ese pastor está sufriendo o está en pobreza porque hay que tener un pecado escondido. Yo sé que a veces Dios nos pasa por un tiempo de prueba y después nos lleva a la bendición, pero necesitamos comprender que las aflicciones son parte del propósito de Dios. ¿Cuáles aflicciones? Las aflicciones Ra, que es la palabra hebrea para aflicción y que es una de las más comunes en la Biblia y que más encierra una enseñanza profunda. Dice Salmo 34:19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dos palabras, aflicciones y justos. Y como que nuestra mentalidad que teníamos antes, esas palabras como que no van de la mano. ¿Cómo que aflicciones y justos? O sea, un justo no debe ser afligido. Un justo debe ser prosperado, debe tener riqueza, le debe ir bien, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Eso decimos. Pero aquí en este pasaje el salmista, cuando está siendo perseguido, cuando está siendo atacado, cuando siente su corazón desmayar, él saca lo que hay en su profundidad, en su interior, y él dice: muchas son nuestras aflicciones, aunque seamos justos, pero de todas ellas Dios nos va a librar. Entonces, el que tú seas justo no te exime de que tengas crisis o que tengas aflicciones. La diferencia está en que Dios te proveyó la crisis, pero también te proveyó la salida. Y esa es la diferencia entre quedarte atorado en una crisis, quedarte estacionado en un pensamiento de sufrimiento, en un pensamiento de martirio, en un pensamiento de víctima. Porque hay muchas iglesias, muchas personas que se estacionaron siendo la víctima. Hermano, es que soy así porque a mí cuando yo era pequeño abusaron de mí. Es que yo soy así, pastor, porque otro pastor abusó de mí. Yo confié mucho en él y me trató mal. Y entonces nos estacionamos en una etapa donde la aflicción nos dañó, pero no salimos de esa etapa. De hecho, Albert Einstein también decía que para poder salir de la crisis no debo salir o no voy a salir con el mismo pensamiento que tenía antes de la crisis. Gloria a Dios, porque la iglesia que sale de la crisis es aquella iglesia que sabe pensar diferente, pensar como piensan los hijos de Dios. Así que, iglesia, vamos a un cambio de mentalidad para la gloria de Dios. Si queremos salir de la crisis, no vas a seguir pensando de la misma manera que hace 4 meses. Tienes que pensar diferente. Y aquí yo sí creo que nuestro pensamiento debe evolucionar y debemos volver al diseño original. ¿Qué son esas aflicciones? La palabra Ra se traduce en la concordancia Strong de esta manera: mal, adversidades, aflicción, agravio, calamidad, calumnia, desastre, desgracia, doloroso, duro, malestar, y un montón de acepciones que hablan de eso precisamente, aflicción. Yo quiero que esta mañana aprendamos en esta primera sesión algunos principios espirituales acerca de las aflicciones. Lo primero, ¿cuál es la naturaleza de las aflicciones? Muy bien, la naturaleza de las aflicciones es que para mí son dolorosas, no sé para usted. Son incómodas, son molestas, generan congoja, me traen sufrimiento, me llevan al quebrantamiento, y ojalá y todos en esta crisis seamos quebrantados o hayamos sido quebrantados para bien. ¿Hasta qué punto afectó la pandemia a tu vida? ¿Hasta qué punto afectó a tu vida esa aflicción que viviste o que estás viviendo, para llevarte un quebrantamiento total de tus actitudes viejas y rehacerte como una nueva persona? Porque Dios es el alfarero, y si a Él le place quebrarnos y hacernos de nuevo, gloria a su nombre. Muchos de nosotros fuimos quebrados en esta temporada y Dios nos está haciendo de nuevo. Gloria a Dios. No te aferres a ser lo que antes eras. Deja que Dios te lleve a su cumplimiento de sus propósitos en tu vida. Pero las aflicciones no son algo agradable.
Las aflicciones tienen la apariencia de un vaso de agua amarga. Y a nadie le gusta beber esa copa del dolor. Preferimos levantar la copa de la salvación. David decía: levantaré la copa de la salvación, pero la de la aflicción casi no la queremos levantar. Y él dice en el Salmo 102, en el versículo 4: tengo el corazón angustiado, marchito como la hierba, y perdí el apetito. La primera cuestión en el aspecto natural es que cuando tú estás afligido, tú pierdes el apetito. Ahora, una persona afligida espiritualmente también pierde el apetito por la presencia de Dios. Yo quiero dirigirme a ti que estás mirando esta transmisión. ¿Cuánto es tu apetito ahora por la presencia de Dios? ¿O es más tu miedo que el apetito por la presencia? Fíjese cómo esta pandemia nos ha llevado a tener un pavor desprevenido. Y estamos angustiados: es que me voy a contagiar, es que el virus anda en el aire. Y hay tantas verdades y tantas mentiras, lo he dicho todo el tiempo, que ya no sabemos qué creer. Por eso tenemos que voltear al Señor. Pero ¿hasta qué punto a ti te da más ansiedad, te da más miedo que hambre por la presencia de Dios? Tal vez estás deprimido, tal vez estás afligido, y esa aflicción te ha llevado a perder el apetito, a dejar de comer tu pan. Te olvidaste de ir a la palabra de Dios, te olvidaste de ir a su presencia, cuando en este tiempo lo único que nos va a fortalecer es comer una torta cocida en brasas de fuego. Lo aprendimos las semanas pasadas. Así que necesitas palabra que provenga del Espíritu Santo. Pero si tú dejaste de tener hambre, preocúpate. ¿Cuánta es tu hambre por la presencia de Dios? Yo sé que en este cambio de mentalidad las iglesias no van a ser el punto trascendental de nuestra relación con Dios. Estoy seguro de eso. Pero es en este lugar donde Dios prometió habitar, donde Dios prometió bendecirnos. Y el mismo salmista David decía: cuánto anhelo yo tu casa. ¿Cuántos anhelamos esa casa de Dios? ¿Cuánta hambre te ha producido esta crisis? O si estás afligido, tal vez hasta dejaste de tener hambre porque te estás alimentando de otras cosas. ¿Por qué Dios permite las aflicciones, hermano? Esa es la pregunta, ¿no? Porque Dios es bueno, ¿no? Y su misericordia es para siempre. Pero entonces, ¿por qué Dios permite que pasemos por momentos de crisis? Esa es la pregunta con la que yo quiero casi ir aterrizando este primer tema. ¿Cuál es la razón? Y siempre hace 2 años, si no mal recuerdo, trabajamos una serie que se llama Las bendiciones del sufrimiento, y estuvimos hablando de Job, porque después de Jesucristo el hombre que más padeció en la tierra fue Job. Y entonces todos decimos: pero ¿por qué si Job era perfecto? Job nos la gana a muchos de nosotros. Era un hombre de Dios, un hombre justo. ¿Y por qué Dios permitió el sufrimiento? Por una razón: porque Dios quería trabajar algo en la vida de Job. Como ahora Dios permitió estas aflicciones, porque Dios quiere que la iglesia sea transformada. Yo me atrevo a decir que esta pandemia, los primeros que está confrontando es a la iglesia cristiana. Sé que es una pandemia a nivel mundial, pero yo sé que la iglesia de Cristo, la iglesia genuina de Cristo, está siendo atacada mucho en esta pandemia. El pastorado ha sido atacado, pero tremendamente. Entonces, el que tiene oídos para oír, oiga. Esta pandemia Dios nos está hablando al corazón. Vendrán muchas más, claro que sí, pero la iglesia ya va a estar preparada, porque Dios trabajó con ella en el desierto, porque en esta crisis Dios quiso forjar un carácter en ti. Dios quiso quitar las cosas que no servían y las está quitando. Ahora solamente te recomiendo: no te vuelvas a cargar de esas cosas, suéltalas para la gloria de Dios. ¿Por qué Dios permite entonces esas aflicciones? Job 1, 9 y 10 dice: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado a él y a su casa y a todo lo que tienen derredor? Al trabajo de sus manos le has dado bendición. Aquí nos habla de la cobertura que Dios tiene para sus hijos. Dios por un momento, escuche bien,
quitó esa cobertura, por así llamarle, permitió al diablo, permitió al sistema que venga a atacarnos. Pero no porque sea un mal padre, sino porque Dios en su infinita gracia y en su infinita sabiduría nos quiere llevar a ser forjados como el oro, a ser purificados, y cuando salgamos de esto vamos a salir más fuertes y más sabios para su gloria y su honra. Pero todo va a depender de la actitud que yo tenga, porque la visión del reino se basa en actitud correcta, visión correcta y doctrina correcta. Y saldremos fuertes para la gloria de Dios y haremos cumplir su voluntad. ¿Cuáles son las razones? Encuentro una cuadrimensión, 4 razones por las cuales Dios permite que el hombre sufra. La primera, aumentar nuestra sustancia espiritual. Esto me encanta, porque cuando estás siendo agobiado y superas la prueba, Dios te premia y te dice: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Gloria a Dios por aquellos que en esta crisis no dejaron de buscar su presencia. Gloria a Dios por aquellos que en esta crisis no dejaron de ofrendar y diezmar. Y usted dirá: ay, hermano, ya va a empezar a hablar de diezmos y ofrendas. No, porque yo creo que en esta crisis se nota el corazón que tienes. Hay gente que dijo: bueno, pues no hay culto, pues entonces no hay ofrenda, no hay diezmo, ni modo. Pero hay gente que dijo: yo tengo que ir. Y gloria a Dios por aquellos hombres y mujeres que tocaban a la puerta de la casa pastoral y decían: pastor, aquí traigo el diezmo, aquí traigo las ofrendas. Porque Dios permite las crisis para ver cómo está tu corazón, para aumentar nuestra sustancia espiritual. Dice la palabra en Éxodo 12, 35 y 36: los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado. Pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro, y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. Ojo, después de pasar 400 años en esclavitud, después de ser oprimidos de una manera terrible, Dios nunca se queda con nada. Si Dios te metió aflicciones, después te va a prosperar. Y aquí vemos a los israelitas siendo enriquecidos porque Dios les dio gracia a ellos. Mucha gente en este tiempo sufrió, pero Dios lo va a llevar a aumentar su sustancia espiritual para la gloria de Dios. Después de terminar la adversidad y opresión, Israel salió con riquezas, despojó a los egipcios de su oro, plata, bronce, y eso lo hizo porque Dios les dio gracia. Iglesia, prepárate, porque Dios va a aumentar tus riquezas para la gloria de Dios. Y no solamente las riquezas naturales, Dios te va a dar más sabiduría, Dios te va a dar más fuego, Dios te va a dar más pasión, Dios te va a dar más adoración, porque de esa manera tu sustancia espiritual es aumentada. Por eso Dios permite el sufrimiento, porque Dios quiere ver qué hay en tu corazón. Otro texto corrobora esto: así, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza para su bondad. Una iglesia que había sido oprimida, la iglesia de Macedonia, que estaba en escasez, no sé si financiera, no sé si en aspectos políticos, pero esa iglesia no dejó que esa crisis lo ahogara. Esa iglesia empezó a ser generosa, y entonces Dios promete y prometió y cumplió que ellos abundaran en riquezas de bondad, porque cuando Dios te mete a una crisis, lo hace para aumentar tu sustancia espiritual. Job tenía 7,000 camellos. Dios se los quita, o Satanás, como usted quiera verlo, si fue Satanás, yo no sé qué, pero entendemos que esas 7,000 camellos fueron desaparecidos. Pero al final ya Job no tenía 7,000, tenía 14,000 camellos. Y así tú vas a ver que al doble de lo que tenía. Si tenía 3,000 ovejas o 7,000, fueron 14. No sé los números exactos. Lo único que yo sí sé es que Dios le duplicó lo que el diablo le había robado. Esta iglesia va a ser prosperada. ¿Cuál iglesia? La iglesia que tiene la actitud correcta. La iglesia que entiende que el sufrimiento sirve para aumentar nuestra sustancia espiritual. Número 2. El sufrimiento, las angustias van a ayudarnos a edificar y plantar. Porque antes de edificar y plantar,
primero tuve que arrancar y derribar. Y eso implica tiempo de desgaste. Algunos dicen, bueno, los pastores están bien tranquilos en casa, esta pandemia les cayó de perlas porque están descansando. Yo lo he dicho y estoy de acuerdo con muchos de los pastores amigos que tengo, que esta temporada nos dio mucho más trabajo que el que antes teníamos, porque estamos arrancando y derribando. Porque lo que viene va a ser edificar y plantar para la gloria de Dios. Iglesia, prepárese, porque vamos a edificar y plantar. Dios permitió esta crisis para que arranquemos lo que nos sirva. Le dije que hay mucha paja que no estaba bien en nuestros sermones. Hay muchas cosas que hacíamos en la iglesia que eran solo paja, y que nos dimos cuenta que nos aferramos a ellas por mucho tiempo, pero que ahora que estábamos en crisis nos dimos cuenta que había que aligerar nuestro equipaje. Así dice no es John Maxwell, Max Lucado escribe un libro donde habla: aligera tu equipaje. Hermano, hay muchas actitudes que usted ya no tiene que tener, como la actitud de la falta de perdón. A veces estábamos tan enojados entre creyentes: es que él me cae gordo, es que él no viene de la misma doctrina que yo, es que él es aquello. Hermano, eso ya nos dimos cuenta que no sirve. Estamos arrancando y derribando cosas que no están bien. Por eso Dios le dice a Jeremías: mira que te he puesto en este día. ¿Cuál día? El día de la angustia, Ra. Te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos. La iglesia está por encima de gentes y por encima de reinos, y Dios nos da autoridad para arrancar de su mente todo pensamiento de muerte, todo pensamiento de desánimo. Y primero Dios lo arrancó de usted. Si usted tiene pensamientos de temor todavía, que el Señor los arranque para su gloria y su honra, porque Dios a usted le está dando autoridad para arrancar y derribar toda obra de las tinieblas. Para eso Dios permitió el sufrimiento. Y empezó por la casa, para arruinar y para derribar, y después de eso para edificar y para plantar. Más adelante, en el capítulo 31 de Jeremías, vuelve a repetir el Señor lo mismo. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, yo creo que esto se aplica a la pandemia. Dios arrancó cosas de nosotros, Dios nos afligió, Dios nos hizo perder cosas, pero vienen tiempos donde Él tendrá cuidado de nosotros para edificar y plantar lo que está bien para su gloria y su honra. Ahora viene una cosecha abundante, porque la tierra está limpia, porque nuestro corazón está limpio, el corazón de la gente está listo para la semilla, y viene un crecimiento para que Dios sea glorificado. Antes del arrebatamiento viene el grande avivamiento sobre la tierra entera, y el mundo gime por la manifestación de usted y yo como hijos de Dios. Dios por eso quiere que tú arranques y derribes, para que ahora edifiques y plantes. Edificación en Dios. Número 3, el tiempo se va. Hacernos un ejemplo para otros. ¿Cómo te comportas en la aflicción? Ahora es cuando más la gente tenía que ver tu fe en Cristo. Amén. Hermanos míos, dice Santiago, tomad el ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Cómo ha cambiado la doctrina a lo largo de los años? Los primeros siglos de la iglesia honraban a los que sufrían y los veían como gente de peso. Hoy vemos a alguien que sufre y primeramente pensamos: pues ¿en qué pecado andará metido? Se enferma de COVID y decimos: es que Dios está enviando juicio sobre él. Cuando en el pasado la gente que sufría era tomada por gente de altura. ¿Cómo han cambiado las cosas? Dios usa las aflicciones para hacernos ejemplo a los demás de que en diversas pruebas Dios nos va a sacar. Caminarás por el agua y no te mojarás. Caminarás por el fuego y no te quemarás. Y en la semana el hermano que nos compartió nos decía: ese fuego que tú tienes va a evitar que el fuego del mundo te destruya. Así que seamos cristianos, hombres y mujeres llenos de fuego, para que el fuego de la prueba no nos haga daño. El fuego de su espíritu es mucho más poderoso. Por eso Dios nos pasa por las pruebas,
para hacernos un ejemplo a los demás. ¿De qué manera seremos un ejemplo a otros en las aflicciones? Seremos un ejemplo cuando mostramos gratitud, cuando mostramos paz en el corazón, cuando mostramos alabanza y una buena confesión en medio de las pruebas y las aflicciones. Estos atributos que tengamos, la paz, la paciencia, la alabanza, van a ser oídas por otras personas y la gente dirá: de verdad Jehová está con ellos. Porque entonces se cumplirá el salmista cuando decía: oirán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová, porque Dios pondrá un cántico nuevo en mi boca, aún en medio de la aflicción. La iglesia tiene que aprender el canto en medio de la aflicción, el canto de los redimidos, que solamente cantan aquellos que lavaron sus ropas en la tribulación. Y sé que muchos dirán: hermano, yo no voy a pasar por la gran tribulación. Claro que no, pero la tribulación que estás viviendo está purificando tus vestidos y te está dando una nueva canción. La canción que hoy cantamos es diferente a la que cantábamos hace 4 meses, porque Dios nos está dando la victoria en medio de las crisis. Un cántico nuevo que mucha gente va a oír y van a alabar y van a glorificar el nombre del Señor. Porque para esto sois llamados, decía el apóstol Pedro, pues que también Cristo padeció por nosotros, dándonos el ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. O sea que si el siervo sufriente sufrió, nosotros tenemos que sufrir, pero para que su nombre sea glorificado. Quítate la idea de la cabeza de que solo las iglesias pecadoras están siendo afectadas por COVID. Yo bendigo a aquellas iglesias que no han sido infectadas en ningún momento, gloria a Dios por ellas, pero no son más que las que fueron infectadas. Yo creo que Dios tiene control de todas las cosas. Y si Dios permite el sufrimiento en tu vida, gózate, deleítate, regocíjate, porque Dios quiere producir un fruto en tu vida. Y número 4, Dios permite las aflicciones para corregirnos. Hay cosas que no estaban bien, tenemos que decirlo. Y Dios a veces permite las aflicciones para corregirnos. Cuando el cielo se cerrare, dice Primera de Reyes, y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieran del pecado, cuando los hubieres afligido. Entiendo que la aflicción proviene del Padre, y Dios la permite para que nos arrepintamos de lo que hemos hecho mal. Ahora que ocurrió el terremoto hace unas semanas atrás, la gente estaba asustada. Yo vi literal a gente aquí en la calle doblando sus rodillas a mitad de calle. Dios, perdónanos, clamando a Dios. Y yo pensé, ¿cuánto de ese arrepentimiento será genuino y cuánto tiempo les durará? Y yo pregunto a la iglesia de Jesucristo, los que están ahora escuchándonos, ¿cuánto tiempo te va a durar esto? Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. La iglesia primitiva cayó en una zona de confort y Dios tuvo que usar la diáspora para sacarlos. La diáspora tiene que ver con persecución. Estaban tan cómodos predicando a Cristo entre sus conocidos, entre sus cuates, entre sus propios judíos, que decían gloria a Dios porque Dios está con nosotros. Tenían el fuego del Espíritu, pero solo se lo repartían entre ellos. Y Dios dice, si no los sacudo, estos no se van a mover. Muchas iglesias se negaban a transmitir algo en Facebook. Yo lo dije al principio. Hace años atrás decían que el Facebook era del diablo. Yo conozco pastores que me decían, el Facebook es del diablo, ¿para qué transmites? La gente está viendo todo lo que tienes, por eso te asaltan. Así me decían. Ahora están transmitiendo también, porque a veces Dios permite esto para quitarnos pensamientos que traemos que no son de Él. Yo siempre he dicho, ojalá y ahora podamos ver a iglesias más transmitiendo, no después de que abramos los templos, pues entonces ya no transmitamos, no, porque el evangelio tiene que llegar por todas las plataformas para la gloria de Dios. Eso es un cambio de mentalidad. Dios permite las crisis para corregirnos. Deuteronomio 28:15, será si no oyeres la voz de Jehová tu Dios
para cuidar de poner por obra todos tus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, dice Deuteronomio. Corrección. Al incumplir sus mandamientos, entonces viene la maldición, los desastres y cosas peores. Alguien me dijo, no recuerdo quién lo dijo, alguno de ustedes me lo ha de haber comentado, que los países más azotados por el COVID fueron los países que han aprobado el aborto, que han aprobado el matrimonio entre homosexuales y que son los países que han atentado contra la vida. España fue azotado tremendamente. Brasil es un país que está a la alza en cuanto a contagios, y México lindo y querido no se queda tan atrás. Y nuestro estado de México, nuestra Iztapalapa, ¿verdad? La zona más terrible a nivel nacional, la zona más roja, porque Dios siempre va a traer justicia. Dios nos está corrigiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Segunda de Crónicas 7:14, no lo voy a tocar hoy, pero lo menciona: humillarnos delante de Él. Y quiero cerrar con esto, porque va a ser la pauta para el siguiente tema de a las 12. La entrada al reino, porque yo no sé si usted entiende que la iglesia tiene que entrar al reino, porque una mentalidad de reino te lleva a entrar al reino, porque Jesucristo dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Desde el momento en que Él pisó la tierra, el reino comenzó, y la iglesia está viviendo la era del reino. Pero una cosa es que la iglesia viva la era del reino, y no me refiero al reino milenial, no lo malentienda, ¿verdad? Estamos hablando del Jesucristo dijo: el reino llegó. Pero hay iglesias que están en la época del reino, pero no están viviendo de acuerdo al reino. Es como aquella gente que está en la época de la internet, pero sigue manejando un teléfono de esos que no tienen, que son monocromáticos, ¿verdad? Y que todavía una vez recuerdo y platicaba con David, un amigo, ¿verdad? David Durán, y decía: es que ha llegado gente a mi negocio con teléfonos todos viejos, dice, y me piden que por favor les instale el WhatsApp. Y que pues, ¿qué ocurre? Pues te da risa, ¿no? Así veo una iglesia que está en la época del reino, pero sus herramientas, sus estrategias son estrategias desfasadas, fuera de época. Gloria a Dios por el COVID, porque muchas iglesias empezaron a meter conexión a internet a sus templos. Y no digo que el internet sea la salvación, no me malentienda, pero estoy hablando de que es un comienzo, y es un comienzo bueno. Ahora entendemos que el culto dominical no es lo trascendental. Entendemos que el reino se va a las casas. Y usted en su casa, estoy seguro que vio unas manifestaciones poderosas del Espíritu con su familia. Así que no nos urge abrir los templos. De todas formas, esto solamente es un edificio. La iglesia somos usted y yo, y la entrada al reino es a través de la aflicción. No ibas a entrar de otra manera, iglesia. Dios permitió la aflicción. Mira lo que dice ese pasaje: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario, es trascendental, es inevitable. Si tú tienes la doctrina de Cristo correcta, es inevitable que entres al reino sin haber padecido por un corto tiempo. La entrada al reino entonces es a través de la aflicción. Y te dejo la etimología en el hebreo de la palabra aflicción, que está en la siguiente imagen. Esto se lo he enseñado hace años atrás. Las aflicciones Ra son 3 palabras o 3 letras en hebreo. Es la E, la Ayin y la Dalet. La E se traduce como ventana o revelar. El Ayin es una letra que significa ojo, fuente o visión. Y la Dalet
tiene que ver con una puerta o una entrada. El que tiene oído para oír entiende que las aflicciones son la ventana, son la puerta y nos abre los ojos para entrar al reino. Una iglesia que pasa por aflicción, sus ojos van a ser abiertos. ¿Cómo estaban de afligidos aquellos caminantes de Maús? ¿Cómo estaban de agobiados? Porque su maestro había padecido. ¿Cómo estaba María Magdalena? Lloraba de tal manera que no se daba cuenta que el que ella pensaba que era un jardinero era su propio maestro. ¿Cuántas veces la iglesia, por causa del sufrimiento, no se ha dado cuenta que Jesucristo está a su lado y que Jesucristo quiere abrirle los ojos? Iglesia, es tiempo de abrir los ojos. La puerta está abierta para que entremos al reino y arrebatemos lo que Dios ya nos dio hace 2000 años en la cruz del Calvario. Él venció y Él entregó todo a los pies de la iglesia. Iglesia, vamos a cosechar una grande cosecha en este tiempo, pero solamente aquella iglesia que tiene la actitud correcta. Si seguimos sufriendo, sea su nombre glorificado. Que tengamos la actitud correcta para entrar al reino y que siempre esta iglesia se mantenga alabando y glorificando al Señor. Hace rato cantábamos: día y noche tu incienso, tu alabanza fluirá. Nunca dejaremos de alabar su nombre. Ahí donde está, cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias esta mañana, porque la iglesia que se levanta en medio de las crisis es una iglesia que piensa diferente. Es una iglesia que no le preocupa perder su vida por causa de ti, porque entonces la vamos a encontrar, Señor. Hemos padecido y tal vez seguiremos padeciendo, pero tú estás en control de todas las cosas. Tú estás permitiendo las aflicciones con un propósito: aumentar nuestra sustancia, Señor. Tú nos estás ayudando para edificar y plantar, Señor. Tú nos estás llevando a un crecimiento abundante, Señor. Sabemos que este sufrimiento momentáneo también tú lo permitiste para que seamos ejemplo para las demás personas y para corregir a tu pueblo. Pero ahora, Señor, la puerta está abierta. A través del sufrimiento vamos a entrar al reino. A través de muchas tribulaciones vamos a ver cómo nuestra vida es fortalecida, cómo nuestra sustancia es aumentada, porque la iglesia se levanta para trastornar el mundo. Porque, Señor, vamos a permanecer, porque tú lo prometiste. Ni las puertas del infierno ni el COVID podría acabar con la iglesia. La iglesia de Jesucristo se va a levantar por encima de la tormenta, y lo está haciendo para tu gloria. Pero, Señor, permite que salgamos con una mentalidad diferente de esta pandemia, Padre. No permitas que nos quedemos en la misma condición, Señor. Que nuestra mente vaya siendo transformada, que de esta manera tengamos una creatividad en medio de la crisis. Y yo bendigo, Señor, a cada persona que en esta crisis ha padecido económicamente, porque yo sé que por fe viene una bendición abundante para su vida. Porque si ellos han sido fieles, tú también permaneces fiel. Nuestra sustancia va a ser aumentada, Señor, y confiamos que vienen cosas maravillosas. En medio de la angustia, decía el salmista, tú nos vas a vivificar. Ese ha sido nuestro rema en esta temporada, Señor. En medio de las crisis, tú te vas a levantar como un poderoso gigante y vas a rodear a tus escogidos y vas a pelear por ellos y vas a proveer pan y agua, Señor, en medio de la crisis, para que sigamos avanzando. Esa es la doctrina correcta, esa es la actitud correcta y esa es la visión correcta, Señor. Pensar diferente, ese es nuestro anhelo. Que tú seas conocido en toda la tierra. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que vas a hacer en estos días con nosotros. Gracias por esta serie, Señor, que estamos seguros que nos va a bendecir abundantemente. Y gracias por esta temporada, Señor. Yo bendigo a cada persona que nos escuche esta mañana. Y confío, Padre, que tu buen propósito se cumplirá en cada uno de ellos. Y que pronto, Señor, seremos prosperados aún más. Y saldremos como el oro, purificados para tu gloria y tu honra. Bendigo, Señor, en tu nombre las economías, Señor, no solo de nuestros hermanos, sino de cualquier persona de este planeta, Señor. A veces vemos desolación, pero la iglesia cristiana confía que tú eres nuestra porción, que tú eres nuestra provisión y que en ti no hay escasez, Señor. Danos esa estrategia gloriosa para ir, Señor, por encima de la tormenta y para que la riqueza de los impíos la transfieras a los justos para tu gloria y tu honra, porque necesitamos, Señor, esos recursos del reino para que tu nombre siga siendo
siendo conocido. Bendigo a cada persona en este lugar que nos está escuchando en la transmisión también. Sus negocios, Señor, sus trabajos, Padre, sean prosperados en el nombre de Jesús. Y venga un ensanchamiento tan grande, Padre, que aún en medio de la aflicción ellos digan: wow, gloria a Dios, porque en medio de esta crisis el Señor proveyó y el Señor me dio estrategias, me dio visión. Sé que tú estás poniendo visión, tú estás poniendo sueños, metas, Señor, y estás abriendo camino donde no lo hay, Padre, para los hijos tuyos, los que caminan en tu voluntad, los que te han creído a ti, Señor. Confío que vienen cosas buenas para nosotros, porque es tu palabra, no es mi palabra, es tu palabra, Señor, la que dejaste escrita y la creemos con todo nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendecimos la semana de mis hermanos que están conectados y los esperamos, Señor, en un rato más también para seguir hablando de esto. Mientras tanto, sigue prosperando sus vidas y que tu mensaje corra con poder y con autoridad en los oídos y los corazones de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. A las 12 del día tenemos una transmisión, tendremos nuestra segunda reunión, así que conéctese con nosotros. Continuaremos hablando del tema de la aflicción y seguro estamos que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Mientras tanto, tome un tiempo para agradecer al Señor lo que Él ha hecho y dele a Dios la gloria, dele a Dios su sustancia, porque de esa manera usted asegura su futuro. Así vamos a ver cómo la mano de Dios se abre y colma de bendición a todo ser viviente. Dios les bendiga. Nos vemos a las 12 del día.